un poco de lado el tema de la admitancia y resistencia térmica. ¿Está claro eso, no? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Hicimos un ejercicio. Cuando ustedes tengan un elemento homogéneo, esto se va a repetir. Es siempre igual. No hay mayor diferencia. O sea, ustedes ya podrían calcular la resistencia térmica de cualquier elemento homogéneo. ¿Sí? Lo único que les va a variar, que no es menor a, porque en el fondo están aplicando la norma y están calculando la resistencia térmica. Lo que les va a variar es la resistencia superficial interior y la resistencia superficial exterior. ¿Sí? Que eso, ustedes van a la norma y la norma tiene un cuadro donde les va a indicar el flujo. No sé si lo vieron. Bueno, que lo vio, hay un flujo horizontal. Eso que ustedes trabajaron. Y el flujo vertical es cuando tú tienes transferencia a través del techo. ¿Sí? Entonces, cuando tienes que calcular de un techo, aplicas el flujo vertical, ascendente o descendente. Y eso les va a variar la resistencia superficial, el RCI y el RCE. ¿Me siguen, no? Y aparte varía cuando ustedes tienen una bóveda al lado. Pero eso ya es algo más específico. Y eso que ustedes calculan, en el fondo es el cálculo de la transmitancia térmica y la resistencia térmica, porque ya vimos que eran un poco el inverso, ¿no? La diferencia. Eso les va a dar el RT y el RU, que es la base de la calificación energética, la etiqueta. Entonces, la transmitancia térmica mide la conducción del elemento. ¿Ya? ¿Está claro con eso, no? Estudiamos eso, estudiamos además cómo ustedes pueden, desde el punto de vista del constructor, proponer alguna solución térmica. También lo vimos, ¿no? ¿Cuál sería lo básico de eso? Para proponer, ustedes llegan a una vivienda y quieren mejorar la densidad, ya cambiando la densidad. ¿Otra cosa? Es como rápido, llegan a una vivienda y dicen quiero mejorar el acondicionamiento térmico de una casa. ¿Qué proponen ustedes? Como constructor. ¿Una casa que ya está construida? Sí, claro. Cualquier, un proyecto, una casa. ¿Adicionarle un revestimiento? Ustedes tienen que pensar en dos cosas siempre. Variar el espesor. Cuando es un tema térmico, ustedes de inmediato tienen que ver, o matemáticamente, como las fórmulas, que es una forma, o a través del proceso físico, y siempre tiene que ver con el espesor, efectivamente, el espesor y la conductividad térmica. O sea, si ustedes quieren mejorar el comportamiento térmico de una pared, de un techo, ¿cierto?, de un piso, y cumplir con la ordenanza, que es lo que tiene que hacer el arquitecto, ustedes van a proponer colocar un material que tenga baja conductividad térmica o el espesor ampliado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa es una solución de un constructor que tiene que manejar esas cosas, así como manejar materialidades estructurales también, saber perfectamente cuándo un elemento es un elemento estructural, cuándo no es estructural, también tiene que manejarlo el constructor. Cómo mejorar la resistencia térmica, lo tiene que manejar el constructor. Cómo un elemento mejora su resistencia al fuego, también cosas generales tiene que manejarlas, ¿no? ¿Sí? Hablamos también de las instalaciones, nos cambiamos de tema, hablamos de las instalaciones que necesita un edificio en el fondo. ¿Para qué? Porque un edificio necesita, ¿qué es lo que necesita un edificio como instalación para, de cierta forma, cumplir? ¿Qué instalaciones necesita? Sí. Alcantarillado, potable, Sí. Electricidad, sí. Rápido, ¿qué más hablamos? Gas. Clima, ¿sí? Esas instalaciones no son que alguien diga ya, coloquemos estas instalaciones. No, toda la instalación nace de un propósito.
Y ese propósito es un tema sanitario, primero, o sea, las instalaciones tienen que cumplir para resolver un tema sanitario. Las instalaciones no se colocan porque a alguien se le ocurrió, se colocan porque hay ordenanzas, leyes que hay que cumplir, ¿sí? Entonces, tiene que haber siempre un sistema sanitario, ¿sí? Siempre, básico. Hablamos que hay una zona de concesión donde la empresa sanitaria tiene asignado un área y tiene la obligación de entregar la factibilidad en esa zona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si usted vive en el campo, usted va a decir, voy a pedir la factibilidad. Y la empresa le va a decir, no tiene factibilidad. Yo no tengo obligación de entregarle en esa zona que está fuera de mi ámbito. ¿Sí? Sí. Uno pide la factibilidad técnica, conocen las factibilidades, ¿no? ¿Sí? Un documento que la concesionaria dice dónde tiene que usted conectarse, al colector o a la matriz. ¿Ya? Entonces, las instalaciones en general tienen que resolver un tema sanitario, un tema de confort de la persona. Y esas instalaciones van a ir variando dependiendo del uso, del tipo de edificio. Para vivienda tienen que tener instalaciones sanitarias básicas, instalaciones eléctricas, bueno, ahora ya corrientes débiles es bien común, sistema de clima, ¿sí o no? ¿Tienen las viviendas? ¿Tienen clima o no? No, ¿tienen o no? No es el tipo, pero en general, una vivienda estándar. No tiene. No tiene, claro. Realmente no tiene, ese estándar todavía no está, por lo tanto, el acondicionamiento del confort térmico lo cubre la envolvente. ¿Sí, no? Ya lo hablamos, o sea, un sistema pasivo lo cubre el diseño arquitectónico. Por lo tanto, en ese aspecto es clave cómo el arquitecto diseñe, porque probablemente esas viviendas no tengan sistemas activos que son los equipos. De hecho, le comenté que los estudiantes están proponiendo para viviendas sociales un sistema de ¿sí o no? Alumnos de universidades están proponiendo soluciones envolventes para mejorar el acondicionamiento térmico de las viviendas sociales. ¿Sí? Estudiantes ¿sí? de universidades. La vivienda social se estudia igual. ¿No? Bueno, si tenemos que cubrir la necesidad a través de equipo para el confort térmico, aparece lo que se llaman sistemas de climatización. Clima, que es distinto al sistema de ventilación. Uno, el de ventilación cambia el aire y el de clima lo tempera, ¿cierto? La abeja, sí, tiene que ver con la temperatura. ¿Qué más? Tenemos corrientes débiles como instalación, tenemos instalaciones de incendio, también hablamos de eso, ¿no? Sí. Hay un sistema pasivo que es toda la protección que tiene que cubrir el arquitecto para cumplir con la ordenanza de los muros cuando son, ¿cómo se llama los muros que son? Resistente al fuego, tiene que cumplir él, ¿sí? Hay que acreditar eso y además están los sistemas activos que son los sistemas de instalaciones. ¿Qué sistema de instalación hay de fuego? De seca y de húmeda, y además están los sensores, ¿no? Sensores de humo, son sistemas activos eso. Ya, y otro tipo de instalación, el último, gas, ya, también bien frecuente, ¿no? Gas. Entonces, tienen un tipo de instalación para vivienda y tienen un tipo de instalación distinto para establecimiento educacional y tienen uno muy distinto para hospitales, que también lo hablamos, ¿sí? Aparece toda una gama de instalaciones bien distintas, partiendo por lo que se llaman los gases. ¿Ah? No, ya. A ver, ya. Generalmente las instalaciones hospitalarias abren una línea que se llama los gases clínicos. ¿Sí? Hay un proyecto de gases clínicos. ¿Cuáles son los gases clínicos típicos? Oxígeno, bien. Nitrógeno. ¿Sí? Mezcla de gases bien específico, ¿eh? Pero les va a tocar, si les toca trabajar con una clínica o un hospital, les van a aparecer estas especialidades, por eso las comento.
Y eso viene en un proyecto específico que se llama Proyecto de Gases Clínicos, que lo hace un ingeniero mecánico, puede ser un ingeniero mecánico, y lo instala un instalador acreditado, y no son muchos, son específicos, porque la soldadura es específica, ¿ya? Y tienen equipo, hay unos equipos bien especiales para esto. Y esas son las instalaciones más o menos básicas. Nosotros vamos a centrarnos en lo que se llaman las instalaciones eléctricas. Centrales productores de energía eléctrica. Esto también lo hablamos. ¿De dónde podemos sacar la energía eléctrica? La energía se va transformando. ¿Sí? ¿Tuvieron física o no? ¿Algo? Sí. Segundo medio. Segundo medio. La energía se va transformando en general. Pasa de la energía potencial, por ejemplo, a la energía cinética, ¿no? Eso sí lo manejan, ¿no? ¿Sí? Energía potencial, energía cinética, o al revés, de energía cinética, energía potencial. Las centrales hidroeléctricas, ¿cómo funcionan? La transformación de energía también, ¿no? Bueno, la energía se va transformando. Energía lumínica, energía calórica. Por eso los simuladores estudian también las luminarias, por la energía calórica que se genera, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos de dónde sacan la energía eléctrica, que lo hablamos la clase pasada. Central hidráulica a través de la cinética de la velocidad del agua, ¿no? La velocidad que tiene el fluido. Central térmica, acá hay central térmica, ¿no? Acá sí. Sí. Térmica. No, hay una central hay una termoeléctrica, ¿no? ¿Sí? En Quillota, sí. Es termoeléctrica, ¿no? Sí. Ciclo combinable también se llama. Hay una central termoeléctrica. Combustión fósil, petróleo, carbono, gas natural. Hay una central térmica acá. ¿El imagino que van a instalar una? También. Estamos partiendo como bien del principio, ¿no? ¿De dónde sacamos la energía para obtener energía eléctrica? Eso es lo primero, ¿no? Se la podemos sacar de central hidráulica, que es lo más común, centrales hidráulicas, ¿no? Central térmica también hay. Central solar, ¿hay o no? Cuando es solar, ¿qué cantidad debe tener para llamarla como central? Porque si hay lugares. Hay, claro, sí. Pero claro, no es central, se llamará central por la cantidad de lo que genere. Sí, claro. Un puntual. Hacer, claro. Sí, hay que es distinto a un panel fotovoltaico, eso no es pequeñito, ¿no? Estas son centrales grandes, por ejemplo, la que les hablé en Casablanca. Son centrales que aportan energía eléctrica al sistema central. ¿Ya? Eso no le llega a la casa, sino que le llega de forma subsidiaria al sistema central de electricidad. ¿Entiende la diferencia, no? En Casablanca hay una. Y van a construir otras más. Se estamos diciendo que en este minuto se está ocupando central hidráulica, sí. Central térmica, sí. Central solar, también. Todo esto para producir energía eléctrica. Central eólica. ¿Hay central eólica? Sí. Santiago. También lo hablamos, ¿no? Está lleno. Para el norte uno va y hay mucho. Sí. Parque eólico. Para el sur también hay, ¿eh? Pero parece que no están tan visibles. Central mareomotriz, también lo hablamos. Esa parece que no hay todavía. ¿Cuál? Mareomotriz. Sí, hay un proyecto. Hay un proyecto.
proyecto. ¿Sí? En el norte tiene un proyecto de... Central de biomasa. ¿Qué es lo que es la biomasa? Hay artefactos que funcionan con biomasa. ¿No lo ubican eso? No, no. Hay algunos que generan con la feca de los animales esa energía Claro. clasificada. Sí, claro. Biomasa orgánica. De elementos orgánicos, sí. Tienes razón. Pellet, ese sí lo ubican, ¿no? Ah, sí. Claro, orgánico. ¿Sí? Sí, biomasa. Sí. A partir de recursos biológicos. Pero ese sería un ejemplo de biomasa. Eso es sustentable. Sí, claro. Hacer un pozo, la caga, genera gas y ese gas Sí. genera Lo que hablamos, el energía. metano. Sí, gas metano. Metano. Sí. Geotérmico. Aquí está mostrando a grande, a lo que ustedes preguntaron, es a grande escala, pero también alguien podría tener una planta chiquitita y sacar para su vivienda. Geotérmico. Eso viene a partir de la Tierra. También les comenté que la Tierra a cierta profundidad mantiene una temperatura estándar, es bien estándar, ¿eh? Bien estándar. Por eso existe lo que se llama, que también se lo nombré, el pozo canadiense. ¿Lo conocen ese? ¿No son perforaciones, no? Que pasan por bajo de la vivienda o entran a la vivienda? Claro, es un ducto que ingresa al suelo y sale, y en ese paso el aire se calienta y después entrega aire caliente a la vivienda. Se llama pozo canadiense. Acá yo no he visto, pero en otras partes sí se ocupa. No algo tampoco puede sonar un poco así como disparado, pero no es tan disparado, sí se ocupa. Entra a la tierra y se calienta el aire, hace transferencia de calor y entra caliente. Esta es muy común, central fotovoltaica, ¿no? Paneles fotovoltaicos, que son los que se están ocupando mucho. Yo les dije que las celdas fotovoltaicas ahora en Alemania vienen en las ventanas, un vidrio y viene con una radiación solar. Las cubiertas te compran una teja de cubierta y viene con los paneles fotovoltaicos. ¿Sí? O sea, cualquier metro cuadrado que uno pueda incorporar que capte la radiación en este minuto es útil. Central nuclear. ¿Hay centrales nucleares acá en Chile? ¿Sí o no? En Chile. ¿No hay? ¿Una central nuclear? Parece que no. Lo que sí hay es un centro de estudio nuclear que está a la salida del túnel yendo a Santiago. Ahí está un centro de estudio. Sí. Pero Argentina sí tiene. Y tiene unas bastante cerca de Chile. Sí. Peligroso igual. Está cerca. Sí. Central nuclear produce energía eléctrica. Un combustible nuclear. ¿Será limpia esta energía? ¿O no? La nuclear no es limpia porque sí. O sea, lo que me digo es que cuando sale de sus contenedores, por decirlo de una forma, produce radiación y esa radiación a la persona le afecta. Claro. Claro, mientras esa radiación no salga, Claro, si está controlada, claro, para la gente podría ser limpia, pero claro, la radiación que tiene que estar controlada. ya no es. Sí. Porque bueno, parece que en Chile existen dos reactores nucleares. Reactores nucleares, pero no abastecen de energía eléctrica. No solamente centro de estudio, la reina y el que mencionó. Sí. Ahí está el estudio sector de central nuclear. Sí. Pero es una opción, Es una opción también que podría peligrosa, sí. Bueno, estas son las opciones que más o menos ustedes ven, y se está sumando igual el tema del hidrógeno verde, ¿no? Central unimotriz, esa fue la que mencionó Gustavo, ¿no? Que a partir de las olas, sacar energía de las olas. Ya. Retomemos entonces, que me interesa ir entendiendo un poco mejor. Vamos a entender las cosas básicas de cómo funciona la energía eléctrica y lo vamos a relacionar con las instalaciones eléctricas. Entonces,
hay cosas básicas que hay que entender, que nosotros las vamos a estudiar y cómo vamos armando esta instalación eléctrica. Por eso me interesa que empiecen a identificar ese proyecto, si no ven uno conmigo, para empezar a armar eléctricamente cómo va a funcionar la vivienda. ¿Ya? ¿Qué es la energía eléctrica? La corriente, básicamente. La corriente eléctrica. ¿Qué es lo que será? Así como bien simple. ¿Qué es lo que es la electricidad? Energía eléctrica, ¿ya? Esto lo habíamos conversado, pero lo vamos a retomar. ¿Cómo llegan a ustedes a una vivienda a poder entregar energía eléctrica? ¿Cómo se hace eso? A través de conductores, y eso es lo que vamos a estudiar. O sea, la energía eléctrica básicamente es un movimiento de electrones que se va moviendo, es como lo principal. Pero el tema es, y es lo que nosotros vamos a estudiar, cómo tú llegas a entregar esa corriente eléctrica a tu vivienda, edificio, hospital, establecimiento educacional. ¿Cómo llegas tú a abastecer estas luminarias? Entonces esa es la pregunta. ¿Cómo llegas tú a abastecer la luminaria o el extractor o los puntos eléctricos de fuerza? ¿Cómo llegas tú a eso? ¿Cómo se la energía? Ya. Siempre vamos a tener que pasar en este momento, no sabemos después lo que vaya a pasar, a través de un conductor eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Con una resistencia baja. ¿Ya? Por eso uno de los conductores eléctricos más utilizados es el cobre. Muy bien. Tienen que manejarlo bien. El mejor conductor eléctrico es el cobre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Ya. Entonces, la corriente eléctrica, son electrones en movimiento, va a ser transportada a través de los conductores eléctricos. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Por lo tanto, cuando ustedes quieran abastecer de energía eléctrica, a algún punto van a tener que llegar con los cables conductores. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Ya? Esto como lo básico, lo básico. Hablamos de que tenemos los cables conductores, que nosotros lo vamos a estudiar un poco más en detalle, porque el cable conductor tiene partes, ¿sí? Hay distintos tipos de cable, ¿ya? Y ese cable está compuesto por el material que transporta los electrones, ¿sí? Y además está compuesto por lo que se llama la aislación. Entonces, el cable conductor ya es un elemento que tiene varias partes, ¿sí? Esa aislación también es especificada y es crítica para un proyecto eléctrico, ¿ya? Hay varios tipos de aislación. ¿Alguno recuerda alguna común? ¿No? La vamos a estudiar igual. ¿No? Ya, que tienen códigos. Entonces vamos a estudiar. Tenemos el material conductor, que es el que transporta, y eso va revestido con una aislación. Obviamente, dependiendo del tipo de cable, del diámetro del cable, la aislación va a ir cambiando, ¿no? ¿Sí? Entonces, la corriente, la energía eléctrica, la corriente eléctrica se va a transportar a través del cable conductor. ¿Tengo alguna otra forma de llegar? ¿No? Siempre es a través de cable conductor. Eso es lo primero. Por lo tanto, en esta sala lo que nosotros tenemos son muchos cables conductores que van, está el material que transporta la corriente, está la aislación que cubre el material conductor, y ¿qué más? ¿Qué más hay ahí?
avancemos un poco. Esta ¿La parte- canalización? La canalización. Muy bien. Y así vamos armando cómo nosotros vamos a entregar. Porque esto es clave, ¿ah? Es como lo principal para el tema de la instalación eléctrica. O sea, tenemos el material conductor, ¿sí? Tenemos la aislación, ¿sí? Y no es suficiente. No puede quedar el cable así suelto, ¿no? Y aparece lo que se llaman las canalizaciones. Muy bien. Muy bien. Así, a grandes rasgos. ¿Cuáles son las canalizaciones básicas que tenemos? ¿Ya? Ya. Entonces, hay una tubería que le decimos conduit, que es de color naranjo, ¿sí? Que tiene distintos diámetros y adentro va el cable conductor, ¿sí? Luego tenemos la tubería que se llama EMT, que es una tubería de acero, ¿no? Acero. Ya. Ese es otro tipo de canalización. Estamos canalizando el cable conductor. Todo esto está bajo norma. ¿Y otro tipo de canalización? Hay otras canalizaciones, pero no sé si son bajo norma. Vamos. Lo que son Las canaletas de verdad, Ya, Legrand es una marca. sí, pero las canaletas esas sobre pared. Molduras Molduras sobrepuestas, claro, molduras sobrepuestas, sí, también. Entonces, vamos tratando de entender esta cuestión. Acá hay molduras sobrepuestas, ¿no? ¿Ven alguna? canales. Acá hay una. Muy bien. Esta es una moldura sobrepuesta. Es una canalización eléctrica. Si yo saco el componente aquí, lo que voy a encontrar adentro son los cables. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ya? Las molduras, Legrand es una marca muy famosa de molduras eléctricas. Las molduras tienen, como la extracción eléctrica dedicada, tienen una serie de partes, componentes. A veces los eléctricos no las omiten, pues, no las colocan, pues, no, tienen que colocarlas, ¿no? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ya le falta una Abajo. tapa, ¿cierto? Eso está mal. Sí. Está mal. Entonces, la canalización eléctrica tiene una especificación técnica también de acuerdo al proveedor, porque Legrand tiene todas las piezas para hacer una canalización perfecta, los codos, las curvas, las T, las tapas, todo, ¿sí? Y otra marca tendrá otros accesorios que le llaman los eléctricos. Bueno, ahí el conductor tiene que velar porque quede totalmente instalado la especificación técnica de la canalización correspondiente, ¿ya? Existe las molduras tienen tamaño, ¿no? 100, 150. Muchas veces, este es un dato bien preciso, muchas veces para evitar de instalar muchas molduras, existe lo que se llama un tabique divisorio. Entonces, cuando ustedes tienen una moldura sobrepuesta de un tamaño mayor, 150, se instala un tabique al medio. Y ese tabique separa la corriente de la instalación eléctrica y separa lo que es la corriente de tabique. Sí. Entonces, van ambas instalaciones en una sola moldura, pero con este tabique divisorio. Entonces tú pasas todo ahí. ¿Ya? Eso lo manejaban, ¿no? Sí, lo conocimos. Luego de eso hablamos de que están pidiendo de que las molduras sean libres de halógenos, que lo conversamos, ¿no? Un tema normativo, claro, que sean ignífugas, ¿no? ¿Sí? No todas son así, pues, obvio. Legrand tiene su producto, que tiene un precio alto, y hay otras molduras que tienen un precio más bajo, porque tienen que estar todas con las acreditaciones correspondientes, ¿ya? ¿Qué otro tipo de canalización hay? Hay otro tipo, pero no sé si está bajo norma, que es el conduit corrugado. Un tubo flexible. ¿Eso no está normal? Sí. Y las bandejas también serán. Sí. Sí. Hay unas que ustedes van a ver en los moles.
de los malls. Las conocen, ¿no? Son unas bandejas por donde va toda la instalación eléctrica y otras cosas más, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, estacionamiento, claro. Todos esos son tipos de canalizaciones que obviamente tienen que estar muy en regla porque en el fondo eso es lo que, como dice la palabra, canaliza a los conductores, los cables conductores. Sí, me parece que ese tubo igual está bajo norma, es un tubo flexible, sí. Nosotros lo hemos ocupado. Sí. A veces no te Hay permite... lugares que uno no llega, y No también llega, tiene claro. algunos Sí, flexibles que claro. son cargados, Sí, claro. que Sí. A veces por un tema de construcción no es posible acceder y tú puedes instalar eso. Eso, sí. Esas son como las principales, ¿no? De todos modos nosotros las vamos a estudiar también un poquito más profundo. Pero otra vez, volvemos a que para llegar a un punto eléctrico se llama, ¿no? Sí. Punto eléctrico. Para llegar a un punto eléctrico, de hecho el eléctrico muchas veces cobra por punto eléctrico. Para llegar a punto eléctrico necesitamos entonces tener el cable conductor, necesitamos tener la canalización. Y luego vienen los artefactos, que serían los interruptores, los enchufes que también tienen sus piezas. Que incluye la caja. Claro, la caja, que llaman caja Chucky, ¿no? Caja Chucky se le llama. Esas son tres, no, entonces, tres componentes. Tres componentes, sí, vamos componente por componente. Conductor, cable, ese hay uno. Canalización, el cable en sí que tiene el material del conductor, cobre y está con una aislación. Y luego tiene la canalización. ¿Ya? Todo eso viene especificado en lo que se llama el proyecto eléctrico. ¿Sí? Ahí tiene que venir descrito. Sí. Y luego vienen los artefactos. ¿Ya? Entonces, en esa vivienda que ustedes tienen que proponer, van a definir los artefactos que pueden utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes van a decir, yo tengo en mi departamento, tengo el living, tengo el comedor y acá voy a ocupar, no sé, un televisor, en la cocina coloco un microondas, y luego con eso nosotros vamos a calcular la potencia instalada, ¿ya? Para llegar al cuadro de carga. Porque en el fondo el proyectista eléctrico, él tiene una base de los cables conductores y sabe la potencia que puede entregar un punto eléctrico, que sería más o menos de cuánto. ¿Cuánto? Ah, ya, pero en watt. En watt, potencia en watt. Más o menos un enchufe, ¿cuánto podría dar? 3.000. Ya, es alto 3.000. 2.200. Sí, 2.200, claro. 2.200, claro. Eso lo vamos a ver más o menos. 2.200. Entonces, el proyectista eléctrico va a calcular las potencias. O sea, si él tiene un proyecto, el cliente le dice, oye, yo quiero hacer un hospital y tengo que instalar acá equipos para operación. Entonces, el proyectista ya, pero dime qué equipo va a instalar, porque yo necesito hacer el proyecto con la especificación técnica de tus equipos. Tiene que el cliente, el que está generando, informarlo. ¿Sí? Porque es muy distinto hacer la instalación habitacional, donde el proyectista va a puede instalar enchufe estándar, no se va a equivocar, porque uno va a instalar una tele, un equipo, ¿cierto? A instalar, por ejemplo, no sé, un equipo que consuma 10.000 watts. Es muy distinto. Y él va a diseñar en base al requerimiento del usuario. ¿Entiendes? Por eso yo les pedí que fueran y vieran el tablero en su casa. ¿Cómo les fue con eso? A ver. ¿Quién comparte cómo les fue con eso? Que tiene la estructura independiente. Tiene uno que comunicar a la cocina, ¿Ya? tiene la iluminación, ¿Ya? y tiene varias cosas. Muy bien. Ya. Entonces, en el tablero hay un circuito que dice cocina, ¿no? Sí. Hay otro circuito que dice iluminación y otro que dice alimentación. Fuerza.
Fuerza. ¿Está bien o no? ¿Le hace sentido eso, no? ¿Qué es lo que hizo el proyectista ahí? Separó por zona. Ah, Separó por zona y por tipo de. separó por zona. Zonificó la casa y Exacto. la parte Exacto. luminar y la parte. Exacto. ¿Qué es lo que hizo el proyectista ahí? Lo que dijo fue, bueno, yo de esta vivienda voy a hacer un circuito exclusivo para la cocina. ¿Me siguen, no? Sí. Porque probablemente el habitante instale microondas, instale hervidor. Y ya en eso ya tú tienes 2000 watts, más otros 2000 watts, tienes 4000 watts y serían como 20 amperios. Entonces eso yo necesito que ustedes lo hagan después cálculo rápido, ¿no? Para que tengan una idea de cuánto amperes se está pidiendo. Entonces él lo aísla de la vivienda, crea un circuito propio, hace el cálculo y luego calcula. Lo que ustedes van a ver en el cuadro de carga, que lo vamos a ver, es cómo el proyectista coloca el watt y coloca la dimensión del cable conductor. Entonces la pregunta es, para poder abastecer yo los 2000 watts del hervidor, necesito un cable conductor con el diámetro suficiente, la relación necesaria para transportar esa corriente eléctrica y entregue esa potencia. ¿Me entienden, no? Ya. Eso es lo primero que ustedes tienen que más o menos manejar. Luego que él hace ese ejercicio, él dice, ya necesito un cable, no sé, de 2,5 milímetros, que es el más común, ¿eh? No podría haber ninguno menos de 2,5, ¿ya? Para fuerza. Sí, no menos que eso, ¿ya? Entonces, él dice ya, con un cable 2,5 yo puedo entregar la potencia suficiente para que esta persona pueda instalar su hervidor, ¿sí? Y luego dice, más o menos, ya, entonces si yo instalo un cable 2,5, necesito que no sobrepase la corriente eléctrica un determinado amperaje, porque eso puede significar que el cable se calienta. Se calienta. ¿Me entiende? Más o menos o sea, si él no frena eso, el cable se puede calentar, la relación no va a ser capaz de soportarlo y se produce un incendio. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué es lo que hace él? Entonces, luego que en el cuadro de carga dice la potencia para este circuito es hervidor, microondas, el diámetro del cable 2,5 con la relación tanto especificada, luego dice, para este circuito yo le voy a colocar una protección de 16 amperes. ¿Me sigue, no? Ese es más o menos el esquema general de cómo el eléctrico va calculando. Entonces, lo que va a hacer es colocar por obligación lo que se llama la protección diferencial y va a colocar un disyuntor. Siempre tiene que ir un diferencial, ¿sí? Y la norma creo que ahora se utilizó más, tiene que ir como en todos los circuitos. Entonces, si usted coloca el hervidor 2000 watts, 2200 watts, 10 amperes, listo, no hay problema. En ese mismo circuito, pues es importante el plano, porque a veces los circuitos atraviesan zonas que uno no sabe, ¿sí? Uno ve un enchufe acá y luego uno acá y cree que son distintos y el mismo circuito. Eso tiene que ver el plano, ¿ya? Si usted coloca el microondas, 2200 watts, 10 amperes, no va a tener problema. Pero si en ese mismo circuito coloca un hervidor, 2200 watts más, probablemente lo que pase es que salta el automático porque está superando el amperaje. El horno y la hervidora pasan 2 minutos. Sí. Pero Sí. lo bueno es que como son independientes se corta la alimentación, pero la iluminación queda activa. Muy bien, muy bueno el punto, lo vamos a revisar. Entonces, usted coloca el hervidor, 2000 watts, no hay problema, pero ese mismo circuito, si lo sobrecarga, el mismo cable está transmitiendo el amperaje y no va a ser capaz, se va a empezar a calentar y el diferencial va a cortar, o el disyuntor va a cortar la corriente. Eso está bien, eso es lo correcto, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Eso es precisamente lo que tiene que pasar, que el usuario a veces no lo entiende bien, cree que el sistema está malo, no está mal, está bien, ¿sí?
Entonces, en el cuadro de carga, ustedes van a ver la potencia que está calculando la potencia, 2000 watts, 3000 watts, 4000, que fue informada por el usuario. No tiene sentido que el eléctrico haga lo que él crea, lo que tiene sentido es que él haga lo que el requerimiento le está llegando, ¿no? ¿Sí? Obviamente, si usted compra un departamento, no puede instalar un equipo, un compresor, por ejemplo, en su departamento. No va a funcionar, porque no está diseñado para eso. ¿Sí? Puede instalarlo, o sea, podría ocuparlo, sí, pero para eso necesita hacer una rectificación eléctrica, una adecuación para instalar un equipo de consumo de 8000 watts. ¿Me siguen, no? Entonces, ¿qué es lo que debiera pasar? Que ustedes en sus casas, en su vivienda, tengan un automático a lo menos de 25 amperes automático general, que es lo que generalmente tiene una vivienda. Para quitarle la lavadora, para quitarle el hervidor, que son los de más alto, 25 amperes. Ahora, si usted quiere colocar un equipo de mayor consumo, no va a funcionar, porque no está pensado para eso. Lo que tiene que hacer, incluso podría ser peor, a lo mejor va a tener que pedir un aumento de potencia. Otra cosa. ¿Sí? Y un poquito más complicado, ¿ya? Pero también lo vamos a ver. La compañía eléctrica entrega una cantidad de potencia a través de la acometida, ¿no? Del empalme. Si usted necesita más potencia, va a tener que pedirle a la compañía que le entregue más potencia eléctrica, y eso puede significar obras eléctricas. ¿Me siguen, no? Porque ya eso le corresponde a la empresa, a la compañía. ¿Me entienden? O más o menos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se calcula esto que hablábamos, ya el distrito le ha puesto un cable de 3,5, por ejemplo. ¿Eso varía de la potencia que viene? Claro, Porque por ejemplo, sí, si claro. un enchufe con dos salidas, ¿cierto? Una enchufa la hervidora y aguanta, y enchufa uno eléctrico al lado no aguanta. Sí. Si tiene dos enchufes, ¿está pensado para dos artefactos de buen consumo en la cocina? No. El punto eléctrico, tú llegas con un punto eléctrico que puede ser un módulo, pueden ser dos módulos o triples, Sí. pero siempre te va a cargar el mismo circuito. Sí. Por lo tanto, si ese circuito en específico no tiene una capacidad de mayor potencia eléctrica, no hay nada que hacer. Entonces yo debería medir cuál es la potencia. Claro, lo que va a pasar, así como grandes rasgos, lo que va a pasar es que ustedes tienen un circuito que va a decir acá el número 1. Generalmente los circuitos tienen números, ¿ya? Ustedes tienen que leer el plano, que lo vamos a ver, y van a leer el circuito 1, ¿no? ¿Sí? Y luego le va a aparecer el circuito 1, le va a aparecer ahí un enchufe, ahí le va a aparecer otro enchufe, ahí le va a aparecer. Pero la línea, independiente que sea doble filtro, siempre tú la vas a sobrecargar. Si tú conectas un hervidor acá, un hervidor, y le sumas a este punto eléctrico, que es otro enchufe, un calefactor, se va a caer. ¿Sí? Se va a caer la línea. Ahora, si tú este calefactor lo enchufas acá al lado, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Si es el mismo circuito. ¿Me siguen, no? ¿Sí? Y si usted lo coloca acá, ¿qué va a pasar? Se cae, porque es el mismo circuito. Por eso uno lo que hace es ver el plano y ver qué circuito lo colocaste. Colócalo en otro circuito distinto, porque si no se va a caer automático. Por eso está separado. Entonces, cuando ustedes vean el tablero de su casa, va a decir cocina. Ah, ya. Hay un circuito que es de la cocina. ¿Cuál es? Ve el plano. Generalmente uno no le pasa en el plano. Tiene que tener el plano. Hay un diagrama que se llama unilineal, que debiera venir pegado en el tablero. Nunca viene. ¿Lo tienen ustedes? ¿No? ¿Sí? Muy bien. Entonces en el plano uno lee el circuito y ve, ah, ya, por ahí va el circuito 1. Ahora, a veces incluso el problema no se puede generar en el circuito, a veces se puede generar en el módulo. Que el módulo es el módulo del enchufe, del artefacto. Por eso hay un módulo que tiene mayor capacidad de resistencia, que se llama 10 16 amperes. a ese es, 10-16 amperes. Te resiste más.
porque a veces los módulos se queman, el módulo. ¿Sí? Entonces, cuando quieres, lo ideal sería que si vas a instalar un hervidor o un microondas, venga la especificación técnica del proyectista eléctrico que ese artefacto va a ser instalado módulos 16 amperes, que el módulo resiste más. ¿Sí? Y tiene otra figura, ¿no? Sí. Es algo así. ¿Sí? Tiene, sí. Es algo así. 16. Revisen en su casa cuál tiene usted. Bueno, a grandes rasgos, entonces el plano les va a venir indicados los circuitos, circuito 1, circuito 2, circuito 3, y esos circuitos pueden ir cambiando en su diámetro, el cable, y en su potencia eléctrica. Pero siempre la sumatoria de todos los circuitos va a estar condicionada al empalme eléctrico, siempre. Entonces, el segundo ejercicio que traten de hacer es ir al medidor de su vivienda y lean cuánto es la potencia que tiene. Porque la potencia del medidor debe ser la mayor de toda la vivienda. O sea, sí. Si tienes un automático de 25, puede ser que el empalme sea de 40, 32. El empalme es el equipo de medida es el medidor. Y el medidor abajo tiene un interruptor. Esa es tu potencia. Tú no la puedes superar. ¿Me entienden? Esa es la potencia de su vivienda. Ahí está ya determinada. Si ustedes quieren hacer un cambio, ustedes no pueden cambiar el medidor porque eso le pertenece a la compañía. Lo que tienen que ir a la compañía y decirle: yo voy a pedirle a usted un aumento de potencia. ¿Sí? Porque mi medidor ya no es suficiente, yo necesito ahora uno de 100 amperes. Y la compañía no es que les va a pedir: ya, pero usted no lo puede pedir, tiene que pedirle un eléctrico. Y me tiene que justificar eso, lo que usted quiere. Tiene que hacer un ingreso. Me parece que la declaración T1. Tiene que hacer un cuadro de carga y explicarme por qué quiere ese aumento de potencia, y yo le cobro por eso. Porque puede ser que la cometida, siempre el cable a lo mejor no da. ¿Qué es lo que tiene que hacer la compañía? Puede ser que tenga que cambiar el cable, pero a veces es mucho más complicado porque tiene que hacer obras civiles, ¿ya? Cables subterráneos, cable aéreo, poste, puede ser algo muy grande, ¿ya? Pero está más o menos claro la idea, ¿no? Entonces, su potencia está determinada por su equipo de medida, en el fondo, ¿ya? Y eso a veces hay que cambiarlo. Cuando uno solicita aumento de potencia, también hay que solicitar una factibilidad de la compañía, ¿o No es necesario. Pero tampoco cuando es monofásico o trifásico tampoco? claro, tú puedes pedir cambio trifásico. Sí. Sí, pero ¿se solicita una factibilidad o es que ellos directamente hacen los cambios? No, debería de ser transformador, factibilidad. Sí, claro. Tú lo que sí te van a cobrar. Todas las obras que ya hagas te van a cobrar. Sí, clarísimo. Sí, hay algunos Pues millones. la factibilidad realmente uno la pide cuando quiere saber si llega o no llega electricidad por primera vez. Sí. Claro, ya llegó ya. Claro, ya te llegó. Luego te van a decir, te van a cambiar la tarifa, también puede ser. Y luego te van a decir cuánto sale eso. ¿Qué es lo que es? ¿Cambiar el cable solamente o otra cosa? Aumento de potencia. ¿Sí? No debería. No debería. Entonces todos los circuitos de enchufe, iluminación van a venir indicados con algún número. Entonces van a leer el plano y van a saber perfectamente dónde están ustedes cargando la potencia. ¿Está claro eso, no? Sí. Nosotros vamos a ver un plano y ustedes van a tener que leerlo y decir: mira, el dormitorio está en el circuito 1, la cocina está en el circuito 2, o a veces en la cocina está el 2 y el 3, o a veces está el 3, el 4 y el 5, no sabe, depende. ¿Sí? Enchufes 2,5 milímetros el diámetro de ahí para arriba.
una cosa que la vamos a ver mañana. Creo que ya es viernes. Esa cosa. No, asusta. No, es sábado. Es que hacía clases los viernes, por eso me enredo, ya me enredo ya con el programa. La potencia, el watt, hay varias fórmulas que son eléctricas, varias. Nosotros nos vamos a focalizar en esta. Hay muchas fórmulas eléctricas. Nosotros vamos a trabajar con la que es más, la que vamos a usar más, ¿ya? La potencia generalmente está referenciada al watt, ¿no? Potencia de watt. Entonces usted cuando compra un equipo, cualquiera, lo que estamos hablando, ¿qué es lo que ven ustedes? Los equipos deberían tener siempre una etiqueta, ¿no? Una etiqueta. Revisen. ¿Qué es lo que dice su servidor? Porque hay algunos, en la etiqueta aparecen unos indicadores que son muy importantes para el tema eléctrico. Ustedes tienen que leer algunos, por si están trabajando en esto. Otros los ven eléctricos, pero uno hay algunos. De hecho, yo mismo le pido al usuario, mándame la ficha eléctrica para yo verlo. Yo no soy eléctrico. Yo lo veo primero y después lo vemos con el eléctrico. Entonces ustedes tienen que tener nociones de electricidad, ¿ya? Entonces, una de las cosas muy importantes es la que estamos conversando ahora. El equipo tiene que tener un rotulado donde defina la potencia de consumo eléctrica. Y eso generalmente se mide en watt. Es como lo primero, es como lo básico. Entonces, de hecho, el usuario, oye, ¿qué vas a comprar? No sé, una de estas que consume, una secadora. ¿Ya compra la secadora? No, no es así. Primero ustedes tienen que verificar si la instalación de su domicilio es capaz de soportar, el constructor pues tiene que saberlo, es capaz de soportar la potencia que requiere la lavadora para funcionar. ¿Me siguen, no? Entonces ustedes tienen que manejar esa relación de cuánto watt puede alimentar el cable de 2,5 y cuándo van a tener problemas. Entonces, en la etiqueta tienen que leer el watt, ¿ya? La potencia de funcionamiento del equipo. Esto es muy importante. ¿En qué cobran las compañías eléctricas? Ya. ¿Cuánto es un kilowatt? 1000 watts. ¿Sí? Kilos, 1000 watts. 1000 watts. Cobran en esto, pero ellos le agregan también por hora, que son los ejercicios que vamos a hacer el sábado. ¿Ya? O sea, kilowatt hora. Entonces, eso hay que entenderlo. Entonces, la tarea número no sé cuánto es que ustedes revisen su boleta para que la lean y la entiendan. Ahí van a leer zona tarifaria que se llama, la tarifa que le están cobrando, y luego cuánto le cobran por kilowatt hora. Las compañías cobran el kilowatt hora. Potencia watt, clave para una definición eléctrica. O sea, lo primero que ustedes tienen que manejar es esto y manejar la relación con el cable conductor. ¿Ya? Entonces ustedes si van a comprar una secadora y les dice 10.000 watts, ¿qué van a decir? No, botan. Porque ustedes saben que el cable que ustedes tienen instalado probablemente sea de 2,5 milímetros, ¿sí? Y eso les va a entregar una potencia de 2000 watts. Sí. Eso es lo que le va a soportar. Eso lo vamos a ir acortando ese rollo, ¿ya? Entonces la potencia en watt es muy importante. Esta ecuación eléctrica es como básica. Ecuación de electricidad. La potencia es igual a V. ¿Qué es lo que es V? El voltaje, que es una cuestión bien enredada y complicada. Muy enredada y complicada. El voltaje. ¿Cuánto es el voltaje que uno utiliza habitualmente? 220. Pero la alta tensión
La media tensión no viene así. Viene en 10.000, 12.000 volts, claro. Y luego pasa a los 20. ¿Sí? En las redes hay transformadores que van como impulsando, lo hablamos del voltaje, es como la fuerza que lleva la corriente, o la energía potencial, como la fuerza que lleva la corriente. Entonces, cuando tienes un cable muy extenso, baja la tensión. Y eso es delicado, eso lo maneja el eléctrico. Cuando tú tiras un cordón muy largo, le baja la tensión. Y eso puede ser algo delicado. Tiene que hay que rectificar el cable. Entonces, el voltaje habitualmente es de 220 voltios. Sí. ¿Y la corriente es alterna o continua? Alterno. Alterna o continua. Alterna o continua. Yo creo que es alterno. Alterna. ¿Por qué alterno? ¿Sí? Ya, pues, veamos. ¿Es alterna o continua? Javier dice que es continua. Gustavo, alterna o continua. Bueno, depende si es domiciliaria. Me imagino que va. Sí. Es alterno. Sí, va subida, bajada, subida, bajada, Sí, subida, sí, bajada. No es lineal. No es lineal. Creo que es. Alterna, ¿ya? ¿Quién más dice que alterna? A mí se me olvidan los nombres. Si fuera continua, que da, que da, o que da, No me acordaba de los nombres. María Jesús. No, voy a decir. ¿Continua? ¿Ya? Dos continuos y dos alternas. ¿Por acá? Continua en la calle y alterna en En el domicilio. el domicilio. Estamos hablando de domicilio. Domicilio, claro. Vamos a estar alternos. ¿Y por acá? Lo van a ver bien. Ahora uno le pregunta a la inteligencia. Yo creo que Sí. las ChatGPT. soldadoras nuevas que salieron Sí. transforman la corriente alterna en continua para tener mayor estabilidad en la soldadura, Ya. por lo tanto es alterna. Buena conclusión. Buena conclusión. Alterna. Sí, alterno, seguro, con seguridad. ¿Ya? Es alterno. Pero, por ejemplo, los computadores tienen un transformador, ¿no? Claro. El transformador pasa de alterna Va a ser continua. a continua. Las pilas trabajan con corriente, me parece que es continua. ¿Sí? Por eso uno coloca los transformadores. Los transformadores, lean, dice, pasa de AC, Sí. AC, que es corriente alterna, y DC. Hay un grupo que se llama así, ¿no? AC, Sí. Sí, no, AC. Corriente AC, alterna, ¿no? DC, corriente continua. ¿Será por eso, no? Parece que sí. AC, revisen. Corriente alterna. AC, corriente continua, DC. En el transformador es un notebook, vean, ¿qué es lo que dice? Pero es alterna, efectivamente es alterna. Es una onda que va así, que va variando. La potencia es igual al voltaje monofásico, que es 220, y el trifásico, que es 380. Y la fórmula igual cambia, pero vamos al pico. Por I, que es la corriente, como la velocidad, ¿no? La velocidad de la corriente que está medido en amperes. Por eso se habla de la potencia en watt, y además lo mezclo con el automático, que está en amperes, están vinculados los dos, el amper con la potencia, ¿sí? De hecho, lo que nosotros estamos haciendo es dividir la potencia por el voltaje, me da la corriente. Eso es lo que estamos haciendo de forma simple, ¿no? Estamos diciendo que 2200 dividido por 220 me da 10 amperes para funcionar. ¿Me siguen, no? Esto no vamos a trabajar el sábado. Ahí no me equivoqué. Claro. ¿Ah? Claro. ¿Sí? Y el trifásico es 380, pero ahí cambia, no es tan simple como dividirlo. Sí. La potencia es igual al voltaje, volt, por, y la corriente en los famosos amperes.
Entonces, los equipos de ustedes debieran decir todas estas cosas. ¿Con qué voltaje funciona? ¿Con cuál es el watt? ¿Cuál es el ampere? Revisen sus equipos en la casa. Esto es como lo básico. Sí, el eléctrico lo va a pedir, pero el constructor también lo maneja esto de grandes rasgos. Sí. La primera evaluación eléctrica, como les decía, la hago yo, y luego lo converso con el eléctrico. O sea, primero leo yo la especificación técnica y le digo, oye, mira, un equipo de 10.000 watts, no, esto no nos da, ¿qué hacemos? Y él empieza a... Obviamente separamos el circuito, esto como, por eso le digo, son soluciones básicas. O sea, si tienes un equipo de 8.000 watts, lo primero que va a hacer es aislar ese equipo, ¿sí? Decirle, no, dejemos un circuito solo, con un cable alimentador que sea capaz de entregar la potencia que necesita, dejamos un circuito individual y le dejamos una protección individual, ¿sí? Eso es como una solución más o menos esperable de un tema de esa índole. O sea, si usted quiere colocar una secadora de alta potencia, eléctricamente lo mejor es que lo deje aislado, con un circuito propio, un enchufe. Hay uno que se llama industrial también, no sé si lo conocen. Oye, eso ya es algo mayor, o 16 amperes, el módulo 16 amperes, conecta, le deja un circuito propio y va al tablero. El tablero por norma tiene que tener un espacio, no puede ser un tablero que no le permita ampliarse. Me parece que tiene que dejar el 25% disponible, el gabinete. ¿Sí? Que ahora son re grandes comparados con antes. Son más grandes, tiene que dejar más espacio. Sí, son más grandes. La norma pide uno que deje. Son tremendos gabinetes. ¿Sí? Casi me fui a espalda cuando vi Igual la de 60 por 60. un tremendo gabinete que tuvimos que poner. Y le dije al eléctrico, oye, está bien esto porque se ve horrible. Sí, me dijo, sí, es la norma nueva. Ah, ya. Gabinete es, también lo vamos a estudiar, en la caja. En la caja y adentro van las protecciones. Entonces, esa caja tiene que dejar un espacio por si usted quiere colocar protecciones nuevas. No va a ser otro gabinete, no, pues tiene que dejar la caja para que pueda colocar otras protecciones. ¿Ya? Uno aísla el aparato, le deja el circuito y le deja la protección para ese equipo. Esa podría ser una solución. ¿Me siguen, no? Entonces usted deja el circuito individualizado con su disyuntor, su automático y con su diferencial, que son los dos elementos de protección básicos. A grandes rasgos, esto lo voy a ir repitiendo. El disyuntor automático, que era el más común siempre de todas las casas, protege a los aparatos. ¿Sí? A los aparatos. Y el diferencial protege a la gente. ¿Sí? Son distintos. Porque lo que hace el diferencial es, igual es un poco complicado, pero Captar la fuga. capta la fuga de corriente. Muy bien. Lee que la corriente está saliendo por algún lado, entonces lee de que alguien se está electrocutando. Por eso tiene unos miliamperes de sensibilidad, son muy sensibles. Cae. Corta. Con esto vamos a trabajar. Potencia es igual a voltaje por y que es la corriente en amperes. ¿Estamos bien acá? Entonces, vamos cerrando con esto. Vamos a hacer ejercicios de esto. Entonces, lo que interesa es que logren ubicar una vivienda que a ustedes les interese y empiecen a armar con su equipamiento, con lo básico. La cocina, ¿qué es lo que pretenden colocar? Horno, refrigerador, dormitorio, y le empiezan a armar y vamos a ir a calcular la potencia instalada que se llama. Con el cuadro de carga vamos a colocar la potencia instalada y ahí vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Y luego vamos a pasar a calcular para instalar los paneles fotovoltaicos. Sí. Vamos a partir desde cero, armar el equipamiento y luego vamos a finalmente instalar estos paneles fotovoltaicos. ¿Ya? Este es un taller, ¿Eso lo vamos a hacer en papel o AutoCAD? esto lo van a hacer, si lo tienen en AutoCAD bien, y si no lo tienen en papel, ¿sí? Pero lo ideal sería que lo tuvieran en casa.
Los dejo libre por mientras. Ahora, si alguno está complicado, yo le paso un proyecto. Pero a lo mejor alguno de ustedes quiere trabajar en algo. Sí, tenemos un taller sábado. Este sábado no un taller, ¿no? Estamos empezando con el proyecto 17 de marzo. ¿O de dónde? Eso que vamos a hacer sábado, Ah, tengo yo que pensé que hacer. había pasado la información. Los sábados, Este sábado entregó el taller, ¿no? claro, lo que vamos a hacer el sábado es empezar, vamos a hacer ejercicios de esto. Entonces me interesa que ya ojalá empiecen a llegar para entonces instalarle su equipamiento. Vamos a trabajar en eso en paralelo. O sea, ustedes empiecen a armar lo que van a instalar en la cocina, horno, refrigerador y vamos a empezar a elevar las potencias. ¿Ya? Por eso es importante que estén trabajando continuamente los sábados hasta llegar al final del proyecto. ¿Sí? Entonces, en paralelo vamos a hacer los ejercicios y ustedes en paralelo van a empezar a definir las potencias de los equipos, porque eso es lo primero. Ustedes tienen que, si que no voy a tener acá, un televisor ya, ¿de cuánto watt? Tienen que definir ustedes. ¿De cuánto watt? ¿Qué es lo que voy a colocar acá? Un refrigerador. Bueno, defina cuánto watt para poder llegar a abastecer eléctricamente ese punto. ¿Sí? Ya. Lo último. Esto también lo voy a ir repitiendo porque son cosas críticas. Ustedes tienen un hervidor que consume 2200 watts. Entonces ustedes ya más o menos van a saber a un voltaje 220 más o menos la corriente que necesitan. ¿Sí? Instalan un horno 2000 watts. Entonces ya conversamos, el cable tiene cierta capacidad. En caso de superarse, de inmediato el sistema de protección va a cortar. Un sistema de protección es correcto cuando corta el automático que le corresponde a ese circuito, ¿sí? Debiera cortar. Pero ¿qué pasa si corta el tablero, el automático general? No cumplió. Esta es como un árbol, como una pirámide. Ustedes están desde ese es el diagrama unilineal, ¿ya? El diagrama unilineal lo que hace es decir, usted tiene protecciones más bajitas de 16 amperes, ¿cierto? 16 amperes. ¿A dónde va? Al dormitorio, al ladito, otra 16 amperes. ¿Dónde va? Al living, listo. Al lado, otra protección. ¿Dónde va? 16 amperes. Al dormitorio 2, perfecto. No se cae ni una, pero se cae el automático principal que era de 25 amperes. ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? ¿Ah? No funciona ninguna. Si no funciona ninguna ya, o sea, ninguna de las